Por favor, repita. Yo, Richard Nixon, juro solemnemente Yo, Richard Nixon, juro solemnemente que ejecutaré fielmente el oficio de presidente de los Estados Unidos que ejecutaré fielmente el oficio de presidente de los Estados Unidos y haré todo lo posible para preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos con la ayuda de Dios. con la ayuda de Dios. Nixon renuncia. Hace 25 años, la directora de un periódico publicó la noticia que ayudó a acusar oficialmente al presidente de los Estados Unidos. Katharine Graham todavía es dueña del Washington Post, el diario que para muchos la convierte en la mujer más poderosa de América. Nos volvimos buenos amigos en circunstancias extraordinarias, porque yo era un hombre clave en la administración que ella estaba destruyendo, lo cual me convenció de que lo hizo porque creyó que eso era lo mejor para este país. Pienso que hay dos tipos de directores de periódico. Está el director para quien su periódico es una excelente manera de sobresalir. Es la tradición de los directores egocéntricos. En América hay varios como Hearst, conocido por las nuevas generaciones como el ciudadano Kane. En Inglaterra están los Northcliffe y los Beaverbrook. Pero ese no era el estilo de Katharine Graham. Me siento muy intimidada. La ciudadana Kay. El hecho de que yo fuera mujer, de que estuviera en Washington y que el periódico jugara un papel muy importante en el caso Watergate, me dieron fama de ser una mujer muy poderosa, pero yo nunca me sentí así. Creo que el periódico es poderoso. Ser poderoso no es malo. No es eso lo que quiero decir. Katharine Graham se volvió una especie de ícono americano en una profesión muy difícil, en una época en que los hombres no esperaban que los contradijeran. Además, en Washington las mujeres estaban en segundo plano. Ella alcanzó la cumbre y lo hizo de manera muy civilizada, sin despotismo, con su personalidad tranquila y su inteligencia. Su madre y su marido trataron de socavar a Katharine y pudo sobrevivir gracias a su fuerza de voluntad. Luego, los eventos la transfirieron de su hogar a la vida pública. Ella lo hizo con mucho estilo y éxito. Pero para Katharine Graham no fue fácil transformarse en la primera dama de la prensa norteamericana. Desde su infancia gozó de privilegios y experimentó tragedias. Era tímida, no tenía confianza en mí misma, pero al mismo tiempo me llevaba bien con todo el mundo. Yo solo quería seguir mi camino silenciosamente. No era una rebelde. Vivíamos una vida privilegiada. Teníamos mansiones con muchos sirvientes, jardines, piscinas en el verano y una gran casa de invierno en Washington con enormes jardines. Mi padre era una de las personas más ricas del país. No estaba entre los súper ricos, pero tenía mucho dinero. Él fue mi consejero. Fue el hombre que creyó en mí.
Diría que mi madre era distante, glamorosa y atemorizante. Era muy exigente. Su indiferencia socavaba nuestros intentos de complacerla. Era muy indiferente con todos los que la rodeaban y especialmente con sus hijos. Kay siempre hizo lo que los adultos esperaban de ella y le reportaba a sus padres todo lo que hacían los otros 3 hermanos. Y creo que no se daba cuenta de que ella era la peor soplona de toda la región. No sabía lo que era ser soplón. No tenía idea de que les decía a mis padres cosas que mis hermanos no querían que dijera. Estaba reportando las noticias. Su amor por contar historias se desarrolló a través de su pasión por el periodismo, la cual luego compartió con su padre. Eugene Meyer estaba fascinado por el talento de Kay, aunque no sé si alguna vez se lo dijo. Recuerdo que solía decir: observa a mi pequeña Kay, tiene cualidades que la convertirán en una mujer muy interesante. En 1933, Eugene Meyer compró el Washington Post, un periódico que estaba en la quiebra, con muchas deudas y pocas ventas. Aunque era republicano, prometió mejorar el periódico haciéndolo políticamente independiente. Cuando Catherine se graduó de la universidad, le dio un trabajo. Durante su primer año en el Post, conoció a un joven y brillante abogado llamado Phil Graham. Su vida jamás volvió a ser la misma. Phil Graham era un hombre muy atractivo, interesante, divertido, ingenioso, ecléctico y fascinante, muy fascinante. Ella y Phil se gustaron de inmediato y creo que se hicieron novios a las 3 semanas. Él cambió mi vida por completo, porque yo aún estaba dominada por mi familia, por mi padre. Estaba muy involucrada con ellos y creo que él me liberó. Me dijo que nunca tomaría nada de mi padre. Nos mudamos a una pequeña casa sin amueblar en los suburbios. Era una casita muy anónima y la amábamos. Fue estupendo. La trataba de un modo parecido al de su madre, con impaciencia. Él decía: demuestra lo que puedes, no hables a menos que tengas algo importante que decir, lo cual es sofocante. Además, parecía que se había aliado con la madre de Kay de una manera un poco desagradable. En mi opinión, él era encantador con sus suegros, a veces a costillas de Kay. En 1945, Eugene buscó a un sucesor. Le pidió a su yerno y no a su hija que se uniera a la junta directiva del Post. Mientras Phil empezaba su carrera, Catherine se dedicó a ser ama de casa, esposa y madre. Mi padre era chapado a la antigua, o mejor dicho, una persona típica de sus tiempos, y pensó que un hombre, no una mujer, debía ser el director. Por eso le dio el Post a Phil y no a Kay. Phil se convirtió en director a los 31 años de un periódico con muchos problemas. Parece maravilloso, pero al mismo tiempo fue muy difícil. La vida en la familia Graham fue dañada por el Washington Post. Crecimos con la idea de que lo único que importaba era lo que había pasado ese día en Washington. Teníamos el privilegio de conocer a muchos de los participantes. Jamás se nos ocurrió que podía haber alguien que no estuviera interesado en los eventos mundiales, que no estuviera ansioso por saber lo que había pasado durante el día.
En un mundo ideal, los directores de periódico tendrían que vivir apartados de la vida pública, pero este no es un mundo ideal. Durante la Convención Demócrata de 1960, nominaron a Kennedy y hubo muchos debates acerca de quién debía ser nominado vicepresidente. Phil Graham, que era amigo de Kennedy y de Johnson, estaba convencido de que Kennedy solo ganaría las elecciones si nominaba a Johnson como vicepresidente. Influyó mucho en la decisión de Kennedy de nombrar a Johnson. Creo que los dueños de los periódicos no deberían tratar de cambiar la historia. No es nuestro papel. Los dueños de periódicos pertenecen al público, no al escenario. Creo que a Phil le atraía ser centro de atención y eso era muy bueno para él. Es un orgullo acompañar y apoyar al próximo presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. Cuando llegaron los Kennedy, Washington cambió bastante. Eran jóvenes y al mismo tiempo muy machos, puercos. Eso formaba parte de su atractivo. Preferían rodearse de hombres inteligentes y muchachas bonitas. Si eras una ama de casa de cierta edad, como varias de nosotras, no tenías mucho que hacer con ellos. Siempre que veía al presidente me aterrorizaba porque él era tan fascinante, divertido y atractivo. Pero como era un ama de casa madura, pensaba que lo aburriría y como pensaba así, eso fue lo que ocurrió. Una noche hubo una cena en la Casa Blanca y los Graham ofrecieron llevarnos de regreso a Georgetown, donde vivíamos. En el camino, Phil empezó a enojarse con Kay y luego conmigo, de manera algo extravagante. De repente, le ordenó al chofer que detuviera el auto. «Ya no quiero estar con gente como ustedes». Se bajó en medio de la oscuridad. Kay estaba muy triste y deprimida. Yo pensaba que él no había hecho más que fortalecerme. Y solo después me di cuenta de que al mismo tiempo que me fortalecía, me abatía, lo cual se volvió evidente cuando yo engordé y él empezó a llamarme Porky. Hasta me regaló una cabecita de puerco fabricada en Francia. A mí me pareció chistoso. No se me ocurrió que a lo mejor no era tan divertido y me convertía en el hazmerreír de la familia. Con el tiempo empezó con sus ciclos de depresión que iban volviéndose peores. Eso era lo que le pasaba, pero yo no me di cuenta. Pensé que estaba sufriendo un colapso nervioso. Una vez Kennedy me dijo que la línea entre la cordura y locura en Phil Graham era muy sutil. Y creo que tenía razón. La tenía. En 1961, la ambición de Phil lo llevó a Nueva York para anexar la revista Newsweek al imperio del Washington Post. La mayoría pensó que era una decisión creativa, pero otros lo vieron como un síntoma de su creciente frenesí. El año siguiente inició una relación amorosa con una joven reportera de Newsweek. En una víspera de Navidad, sonó el teléfono y yo no me di cuenta de que Phil había contestado. Inocentemente levanté el teléfono. En ese momento lo escuché hablando con una joven que parecía
ser su novia. Yo no sospechaba de su existencia. La conversación tenía un tono indudablemente cariñoso. Yo me quedé helada y cuando colgó le pregunté, ¿es verdad? Y él me dijo, sí. Me sorprendió, pero luego me di cuenta de lo que había pasado cuando una vez trató de seducirme y me quiso convencer de que era el mejor hombre del mundo. No podía hacer nada al respecto. Phil se quería divorciar, pero tendría que pasar sobre mi cadáver para quedarse con el post. Yo no tenía ninguna intención de ser su directora. No me creía capaz, pero lo quería conservar para mi familia hasta que crecieran los niños. Phil abandonó al amante y volvió a casa con Catherine, pero poco más tarde sucumbió en otra depresión. Recuerdo muy bien, una tarde en 1963, estábamos sentados en un bonito parque con blancas nubes en el cielo y él dijo, cuando has herido a tanta gente como yo en un año, a veces sientes ganas de desistir. Aunque pareciera lúcido, la enfermedad de Phil había alcanzado un punto crítico. La mañana fue tranquila, almorzamos y nos fuimos a dormir una siesta. Más tarde él se levantó y dijo que iba a la otra habitación. Tenía su propio cuarto donde solía ir. Poco después escuché un disparo. La casa estaba llena de armas. Yo tendría que haberlas quitado, pero no se me ocurrió porque él parecía haber mejorado mucho. Fue un shock terrible y fuimos a varias ceremonias. Las ceremonias ayudan a alejarse de la realidad por un tiempo. Un par de días después del trágico suicidio de Phil Graham, hubo una reunión de la junta de directores del Washington Post. En aquella época todos eran hombres. Kay nos pidió que se le convocara a la reunión para poder hablar. Como todos se podrán imaginar, las circunstancias eran terribles. Phil había muerto solo 2 días antes y Kay estaba muy pálida. Tenía el alma obviamente destrozada. Fui al Post con ella, a una oficina tras otra. Casi se deslizaba por la sala de reuniones. No dejaba de pensar, ¿qué le diría a todos esos hombres? Podía palparse su inseguridad. En los 60, en los periódicos principales se veían 2 tipos de mujer, la secretaria y la mujer con el sombrero. La mujer con el sombrero era la editora de moda y llevaba un sombrero para que no la confundieran con las secretarias. La primera vez que me reuní con la junta directiva, estaba aterrorizada. Nunca había reunido a mis hijos para darles un discurso y mucho menos a una junta directiva. Nos dijo que habría rumores de que la compañía se vendería total o parcialmente. Nos aseguró lo contrario.
Nos dijo que era una empresa familiar y que seguiría siéndolo. Fue una increíble actuación. Se involucró a fondo en este negocio. Asistió a reuniones editoriales, de publicidad, de ventas. Trabajó muchísimo. El prestigio de Katharine Graham en Washington comenzó a aumentar, pero en 1966, gracias a la fiesta de blanco y negro, se convirtió en un personaje de fama nacional. El escritor Truman Capote organizó la fiesta en su honor para animarla. Yo dije, no necesito que me animen, estoy bien. No conocía a nadie. Había gente del círculo internacional y ricos intelectuales. Seguramente no tenían idea de quién era yo. Fue como una fiesta para celebrar la edad madura. La fiesta se desvaneció ante cosas importantes que ocurrían en el Post. Estaba en la fiesta de despedida de uno de nuestros ejecutivos, cuando alguien me dijo, te llaman por teléfono. Yo le contesté, iré en un momento, y él me dijo, ahora. Se podía escuchar la música y el tintineo de los vasos. Me pareció extraño, ya que la decisión que debía tomarse era tan importante para nuestro futuro. Se trataba de decidir si publicar unos documentos secretos del Pentágono que revelaban la verdad de la participación del gobierno en Vietnam. El gobierno ya le había prohibido publicar esos documentos a su rival, el New York Times. Los documentos robados le estaban siendo ofrecidos a Katharine Graham. Ella sabía que si los publicaba se arriesgaría a emprender una batalla legal y a sufrir la venganza de Nixon y de la Casa Blanca. La administración de Nixon estaba en contra de la prensa en general y del Washington Post en particular. Así que ellos ya nos despreciaban. Era un hecho. El hecho de que 15,000 documentos secretos aparecieran en los periódicos fue algo muy inquietante para mí, porque estábamos conduciendo negociaciones secretas con China y Vietnam. No puedo aceptar el hecho de que se permita publicar documentos que fueron robados. Algunos reporteros no querían publicarlos, decían, maldición. Tenemos que hacerlo. No hay otra opción. Era una decisión muy difícil y dije, está bien, está bien. Y colgué. Ben, según los demás, dijo, dice que publiquemos. Colgué inmediatamente porque tenía miedo de que cambiaras de idea. No quería discutir. Yo tampoco. Era tanta la angustia que tan solo dije sí y colgué. Fue una decisión vital para el crecimiento del periódico. Si no los hubiésemos publicado, no estaríamos al nivel en que estamos hoy. Publicar los documentos nos dio confianza en el periódico. Y pronto descubrimos que Katharine Graham era capaz de apoyarnos en cualquier circunstancia. Cualquiera. Un año más tarde, la situación con los ladrones de Watergate empezó a inundar la ciudad y a drenar su energía vital. Y se empezó a ver la magnitud de los crímenes y el daño que se le hacía a la Constitución norteamericana. Unidad 727, abra la puerta del edificio Watergate e informe a seguridad. Posiblemente hubo un robo. El editor que estaba de turno me llamó y me dijo, no me vas a creer lo que pasó anoche. 5 hombres con guantes fueron encontrados en el edificio Watergate, la sede demócrata. Lo extraño era que el grupo de ladrones llevaba trajes.
guantes quirúrgicos y mucho dinero. Tenían cámaras fotográficas muy sofisticadas. No parecían el típico grupo de ladrones de Washington. El sábado por la mañana fui a su proceso en el tribunal y el juez le preguntó a James McCord dónde había trabajado antes. Él murmuró, en la CIA. El juez dijo, ¿qué? Y McCord contestó, CIA. En esta ciudad esas 3 letras son muy importantes. Si las escuchas de repente se te despierta el interés. Estaba sentado en la primera fila y se me escapó. Dije, diablos. ¿Quiénes son estos ladrones? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Quién los envió? ¿Quién los financió? Aquella operación estaba obviamente bien financiada. Y antes se habían establecido ciertas conexiones con el comité de reelección de Nixon. Supimos por cierta gente que allí trabajaban cientos de personas. Estábamos muy entusiasmados de estar trabajando en un reportaje tan importante. No tanto porque quisiéramos encontrar a un culpable, sino porque era una magnífica historia. Dijimos, ¿nos puedes traer una lista de todos los que trabajan allí? Una agenda con teléfonos. No querían darnos una. Al final una mujer nos la entregó y fue el mapa que nos permitió entender cómo funcionaba el inmoral comité de reelección de Nixon. En Watergate hablamos con la misma gente que había hablado con el FBI y los jueces. Ellos no descubrieron nada. Nosotros descubrimos la conspiración Watergate. Creo que solamente hemos descubierto la punta del iceberg. Hay muchas actividades que se desconocen y a menos que la Casa Blanca nos diga esto es lo que pasó, seguirá habiendo noticias dañinas. En poco tiempo, esta se volvió nuestra historia central. Woodward y Bernstein estaban a cargo. La historia creció más y más, y con ella las presiones del gobierno se volvieron más intensas. Sí, diga. Con John Mitchell. Habla, Mitchell. Señor, soy Carl Bernstein del Washington Post. Siento molestarlo a esta hora, pero mañana vamos a publicar un artículo en el periódico y queremos darle la oportunidad de incluir sus comentarios. Le leí el artículo que decía que John M. Mitchell, procurador general de los Estados Unidos, controlaba un fondo secreto. En ese momento el señor Mitchell dijo, Dios mío. Le leí un poco más y repitió, Dios mío. Es basura. ¿La vas a publicar? Lo niego todo. Dile a tu directora, la señora Graham, que quedará enganchada en una picadora de carne. Llamé a Ben Bradley a su casa y le conté lo que Mitchell me había dicho. Él expresó incredulidad, pero me dijo, publica todo, menos lo de la picadora. Y así fue como publicamos ese artículo. Al día siguiente, la señora Graham vino al periódico y me preguntó, ¿tienes otros mensajes para mí? Me dijiste que no lo publicaríamos y lo leí en el periódico a la mañana siguiente. ¿De veras? Sí. Me parece increíble. Creo que es verdad. Dije, no quiero despertar a Catherine con esto porque va a decir que no lo publiquemos. A lo mejor. ¿Qué habrías dicho? Exactamente lo que tú dijiste y tú lo hubieses publicado de todas maneras. Me parece que dijiste que era demasiado bueno para controlar. En retrospectiva, la historia es muy cómica. Pero el hecho es que fue uno de los momentos más escalofriantes que he tenido como periodista. Yo tenía 28 años y este hombre era el procurador general de los Estados Unidos, el funcionario de mayor jerarquía entre las autoridades judiciales del país.
Yo no tenía duda de que la amenaza fuera real. Entonces la administración de Nixon trató de perjudicar al Washington Post, quitándole sus 2 licencias televisivas. Teníamos 2 licencias televisivas que necesitaban ser renovadas y 4 grupos relacionados con el gobierno nos desafiaron. Esto hizo que el valor de nuestras acciones cayera y la empresa valiera la mitad de lo que valía antes. Primeramente, quiero decir que tengo plena confianza en la integridad del presidente Richard Nixon y en su determinación y habilidad en resolver el caso Watergate para total satisfacción del pueblo norteamericano. Había mucha presión para que fuéramos precisos y justos, para que nadie nos contara algo falso o nos alejara de nuestro objetivo. Ella venía y decía, ¿qué tenemos esta noche? Y luego decía, ¿estás seguro? O algo parecido. Ben tenía una oficina con vidrios. Ella bajaba y se sentaba en su oficina y todos observábamos, preguntándonos qué estaba pasando y tratando de leer sus labios, interpretar sus gestos. Si se inclinaba hacia adelante estaba enojada y si era hacia atrás estaba contenta. Había tensión en todo el edificio y yo era la responsable de todo. Yo respeto la libertad de prensa. Lo que no respeto es el periodismo escuálido del Washington Post. Este es mi punto de vista. Se preguntarán por qué se porta así el Washington Post. Ellos mismos tendrán que contestarles. Nixon estaba convencido, con razón, de que la prensa estaba dominada por los liberales y que los liberales creían tener una contienda a muerte con él. Y pensaba, además, que el líder era el Washington Post. Lo más sencillo para mí sería culpar a quienes elegí para encargarse de mi campaña electoral. Pero eso sería muy cobarde. Cuando el gobierno está enojado y quiere hacer daño, hay que tener miedo. Hay que preocuparse. Tal vez no haya que tener miedo, pero ellos son muy poderosos. No habrá encubrimientos en la Casa Blanca. La gente amiga me dijo, ¿sabes lo que haces? Estás loca. Si te pueden hacer daño, lo harán. Nos daban órdenes 2 veces por semana de no hablar con nadie del Washington Post. Quien habló con el Post fue un famoso testigo a quien apodaron Deep Throat. Sus encuentros secretos con Bob Woodward ocurrían de noche en un estacionamiento. Deep Throat era una de nuestras fuentes de información, quien no ha sido identificado en 25 años. Él fue quien nos confirmó los hechos y nos guió, dándonos también una idea acerca de la magnitud de esta historia. Era alguien que tenía una posición importante en el poder ejecutivo y no le gustaba lo que estaba pasando. Deep Throat nos avisó que nuestras vidas podían estar en peligro. Y hubo un par de veces que la paranoia se apoderó de mí y me preocupé de verdad. ¿Sabe quién es Deep Throat? Yo sí. Yo no. ¿Preguntó alguna vez? En cierta manera. A mí nunca. Le pregunté a Woodward. ¿Y él no te dijo? En su libro dice que él me lo habría dicho si yo hubiese insistido. Casi en broma le pregunté, dime quién es Deep Throat. Y él me miró a los ojos y me dijo, Es mejor que no lo sepas. no me molesta. Y de hecho, la gente me pregunta por qué no lo sé. Pensé que no era necesario tener la responsabilidad de mantener ese secreto. Y siempre le digo a la gente que es el único secreto de Washington que no se ha revelado. Y es porque solo ustedes 3 lo saben.
Finalmente ha comenzado la investigación del caso Watergate y ha atraído la atención que solo un escándalo de tal magnitud puede atraer. Nunca hubo una ocasión en la cual se dijo, vamos a publicar algo. Solo continuábamos y la historia iba aumentando en magnitud. Teníamos que seguir. No había otra opción. Quiero decir que uno no podía bajar al piso de edición y de repente decir, creo que es mejor dejarlo. No tiene sentido. La historia concluyó cuando al cabo de 2 años, ciertas revelaciones acerca del papel de Nixon en el encubrimiento del caso Watergate lo obligaron a renunciar. Y por eso tendré que renunciar a la presidencia mañana al mediodía. Fue un alivio enorme, porque habíamos vivido en un estado de tensión continua. Alguien me dijo, ten cuidado si eligen a Nixon. Y era verdad, Nixon odió al Post hasta el día de su muerte. Y a quienes no me han querido apoyar, deseo decirles que me voy sin amargura. Me intrigaba saber cuál habría sido la sensación de estar en el lugar de Bob Woodward y Carl Bernstein, descubriendo y escribiendo una historia que resultó ser la más importante en la historia del periodismo y obligó a que renunciara un presidente por primera vez en la historia americana. Tuve que considerar cómo habría sido estar allí, saber lo que estaba pasando y vivir esos momentos. Y, obviamente, reconocer que estuvieron muy cerca de obtener la historia. Sí, diga. Hola, soy Bob Woodward del Washington Post. Sí, ¿qué pasa? Me preguntaba por qué su nombre y teléfono están en las agendas de 2 de los hombres arrestados en Watergate. Dios mío. Bob Woodward y Carl trajeron a Robert Redford a mi casa para desayunar y para que nos conociéramos. Pero no funcionó. No nos llevamos muy bien. Y él escribió un informe sobre esta reunión donde me criticaba bastante. Cuando vi Todos los hombres del presidente, me decepcionó descubrir que el título también se refería a todos los hombres del Washington Post, porque Kay fue una de las personas claves del proceso, fue muy valiente y fue la más castigada por su participación. Me dijo, no quiero aparecer en la película. No quiero estar representada en ella. Yo la escuché, pero eso no fue el motivo por el cual no apareció en la película. Eso fue solo algo que ella me dijo. La trama requería gente con mucha determinación. Si detenía el impulso de la trama por un solo momento, se volvía muy difícil seguir prestando atención. Había tanta información, tantos nombres, tantas pruebas, y si anexaba personajes secundarios, la película podía convertirse en un desastre. Un día, durante la filmación, todas las secretarias que habían usado jeans hasta el momento se pusieron vestidos. Fue como si alguien hubiese dicho algo, y ese fue el día en que cambió el Washington Post. Creo que es más difícil ser famoso como se volvió el Washington Post después del escándalo Watergate que ser un competidor bueno y agresivo. Creo que después del Watergate el periódico se volvió un poco más cauteloso. Todo el periodismo se volvió más cauto después del caso Watergate. Creo que los personajes principales del Washington Post en la época del Watergate
fueron los que causaron la dimisión de Nixon. Los políticos estaban un poco nerviosos por su pasado, de tal forma que la vieja guardia de Washington no quiso investigar a Reagan cuando ocurrió el escándalo Irán-Contras. Por esa razón no fueron tan agresivos. En realidad no es nuestro deber hacer caer al gobierno. Eso es arriesgarse a que el sistema se derrumbe. La gente de hoy día es más responsable, o mejor dicho, más cautelosa. Según nuestra Constitución democrática de este país, la prensa desempeña el papel de crítico del gobierno y es muy importante que lo haga responsablemente. Ahora mismo estamos determinando qué debemos reportar y cómo hacerlo. La prensa cree que cada cosa mala que flota en el océano es la punta de un iceberg y que por debajo hay una gran subversión del gobierno o algún otro delito. Así surgen todos estos escándalos: Filegate, Travelgate, Whitewatergate, Hillarygate, Billgate, Troopergate. Alguien tiene que ponerle fin a esta paranoia. Desafortunadamente creo que la personalidad más importante del periodismo de los últimos 25 años no es Katharine Graham, sino Rupert Murdoch. Su manejo de lo raro, lo obsceno, el sensacionalismo y los chismes ha influenciado mucho el periodismo. Mientras que los valores periodísticos de Ben Bradley, de Bob, los míos y los de Katharine Graham son mucho menos importantes hoy que en los tiempos del Watergate. Teniendo como escenario el complejo Watergate, a los 25 años del escándalo, aquí está Gordon Liddy. Soy Gordon Liddy. Y este es el 25 aniversario de Watergate. Estoy seguro que ya se lo han repetido 1000 veces, pero si deciden acompañarnos, estamos en el lobby del Hotel Premier. Aquí teníamos nuestro puesto de vigilancia hace 25 años. Tenemos un público en vivo en el estudio. Si tienen preguntas, por favor, levanten la voz. ¿Quién es Katharine Graham? Katharine Graham es una viuda que se convirtió en eso de una manera bastante inesperada cuando su marido se suicidó y se vio forzada a tomar las riendas del Washington Post. Hizo un trabajo muy bueno en una organización muy poderosa, pero es un poco arrogante. Mi madre adora a la gente y creo que siempre trató de ser amable, como con los Reagan. Mantuvo una amistad muy cercana con Nancy Reagan durante toda su estadía en la Casa Blanca, a pesar de que el Washington Post no fuera exactamente un simpatizante de los Reagan. Siempre traté de relacionarme con gente del gobierno en general y particularmente con los que no estaban de acuerdo con nuestra política. Cuando yo estaba en el gobierno, durante la época de mayor cantidad de protestas, cuando los periódicos no nos apoyaban y tal vez hasta instigaban a la protesta, ella me llamó 2 veces y me dijo: necesitas salir de la ciudad, vete a mi casa de campo. No me gustan las relaciones de acomodo en Washington. Katharine Graham fue una gran directora del periódico, sin duda alguna, pero me preocupaba. No puedo dejar de pensar en la influencia de la pareja Graham. El marido creó una presidencia, puso a Lyndon Johnson en la presidencia, persuadiendo a Kennedy para que lo nombrara candidato a la vicepresidencia. Así creó la presidencia de Lyndon Johnson. Su esposa hizo renunciar al siguiente presidente, o por lo menos fue una de las principales responsables.
A menudo la gente ha dicho que causamos la renuncia del presidente y yo quiero enfatizar que no fue eso lo que pasó. Ningún periódico puede tener la capacidad de hacer algo así. Nosotros tampoco la teníamos. Lo que hicimos fue cumplir la función de cada periódico. Mantuvimos la historia con vida durante los primeros meses cuando ellos trataron de encubrirla. Katharine Graham tiene 80 años y su hijo es ahora el director del Washington Post. Aun cuando haya causado la imputación del presidente o no, será recordada como una rebelde que se elevó a la altura de las circunstancias para crear uno de los ejemplos más claros sobre el poder de la prensa. La muerte de Phil la obligó a demostrar una fuerza que nunca había mostrado y le impulsó a convertirse en la persona que fue después. Es triste, pero es verdad. Estoy seguro que Phil Graham no me hubiera dado el trabajo, y estoy de acuerdo con él. Si tuviera un periódico, yo no querría dejar que un fulano se divirtiera y tomara todas las decisiones. Pero creo que, a su manera, ella fue mejor director que Phil. Creo que hay que ser justos y decir la verdad sobre una gran mujer. Kay puede ser descrita de muchas maneras contradictorias. Gentil, indiferente, dura y tierna. Pero nadie podrá decir jamás que era tonta o que no trabajaba duro. Nadie lo puede negar.